Bienvenidos aquí a un tema más de su canal 4, Desmenuzando el Contacto Extraterrestre. En esta ocasión vamos a tocar un tema delicado y profundo, que es el tema de Urantia, el libro de Urantia, ¿verdad? Que es el libro de Urantia. Ya el licenciado nos había hecho una pequeña introducción en un sketch pasado, en el cual nos comentaba que se habla ahí de que los autores de que la música provenía de origen extraterrestre, que había traído a los humanos, venía de las estrellas, de las cuestiones. Ahorita yo les voy a ahondar un poco más en la historia del libro de Urantia. Ahorita, ¿qué nos puede explicar el licenciado acerca de los que nos había hablado en el tema pasado, en el sketch pasado, de la música y... Sí, les comenté que el libro de Urantia, la lectura del libro de Urantia, inspiró a Carl Stockhausen, músico alemán, a escribir sus composiciones, a conformar sus instrumentaciones. El libro de Urantia inspiró de alguna forma la creación musical de este músico serialista, y me voy a comentar a manera de introducción el origen de esta obra que Tiberio nos va a hacer favor de profundizar. Bueno, el libro se llama Libro de Urantia. Los seres extraterrestres llamaban hacia la Tierra. También se llama Los Documentos de Urantia o La Quinta Revelación. Este libro está escrito entre 1922 y 1939. Fue publicado en 1955 en Estados Unidos y actualmente es publicado por la Fundación Urantia. Se encuentra libre de derechos de autor, puede ser consultado, bajar la obra completa en internet, y se afirma que fue escrito directamente por criaturas o seres celestiales, utilizando como canal o como conducto a un ser humano dormido, a manera de contacto, a manera de un canal, ¿verdad? De un canal para que ellos manifestaran lo que necesitaban a la humanidad. La obra es considerada una revelación espiritual y una obra filosófica. Todavía después de 1955 existe una controversia sobre la veracidad del alcance de su contenido e interpretación. Se afirma que el contenido del libro Urantia es de carácter teológico y cosmológico. De ahí la cuestión de que en el libro se hable de la vida de Jesús y de seres provenientes de otras partes del universo. Quiero comentarles que el famoso músico originario de Jalisco, nuestro excelente músico, guitarrista, compositor, intérprete y ser humano, Carlos Santana, él llegó a afirmar que reconoce que el libro de Urantia influye en su vida y en su música. Por eso lo quería yo ahorita en este momento sacar a colación, porque a muchos nos gusta y nos ha gustado por muchos años la música y las interpretaciones que de este arte de Carlos Santana. Bueno, el libro de Urantia es la siguiente, mire, contiene un prólogo y 4 partes. Cada una tiene un nombre o un epígrafe o un título. La primera se llama El universo central y los superuniversos. La segunda, El universo local. La tercera, La historia de Urantia. Y la cuarta, La vida y las enseñanzas de Jesús. La parte donde el libro de Urantia habla de la música es en la segunda, denominada El universo local, que está conformada por 56 documentos, y de manera específica en el documento 44, llamado Los artesanos celestiales. Bueno, la traducción podría ser Los artistas celestiales, me gusta más,
porque artesano es un artista, es un arte. Claro. Entonces se pueden ser los artesanos celestiales, o me gustan más los artistas celestiales, que fue inspirado por un mensaje de un ser extraterrestre que se hace llamar Arcángel. Por favor, ¿qué nos comentas, Tiberio, sobre esta obra de lectura obligada de quienes se precien de investigar, de conocer, de gustar de la lectura de fenómenos extraterrestres? Por favor, Tiberio. Gracias, licenciado. Pues miren, el libro de Urantia es un libro que vino a revolucionar los conceptos que tenemos del universo. ¿Cómo surge este libro? Este libro, allá en 1911, un medium, miren, un medium es una persona que tiene ciertas facultades psíquicas despiertas y puede comunicarse con un más allá, ya sea los espíritus de los muertos, o en este caso, con entidades, potestades celestiales, arcángeles, querubines y serafines, como fue en este caso. Este medium, en 1911, del cual curiosamente no se ha querido dar el nombre, empezó a recibir muchos mensajes de estas entidades hasta los años 30. Él hace esa recapitulación de todos esos mensajes. No es hasta que los años 50 que se publica el libro. El libro vino a remover muchos conceptos, a preocupar incluso porque tiene conceptos que no existían, como los estados morontiales, los universos de Jabona, las concepciones de lo que son las dimensiones o los diferentes estados de existencia de frecuencia vibratoria. Habla de los 7 superuniversos y que cada uno con su Cristo, imagina nada más. Habla un gran tema capítulo sobre la vida secreta de Jesús. Imagínense, es un libro que del puro prólogo y índice son 500 páginas. Es un libro que alrededor de casi 2000 páginas que nos está hablando. Ha venido a preocupar porque este libro fue hecho, como lo dijimos, a través de este medium, se llaman canalizaciones. Ha sido canalizado a través por mensajes del más allá, información del más allá. Muchos libros han sido también canalizaciones, como los libros de Ramatis, de Ercilio Maes, del contactado Ercilio Maes en Brasil. Quizá la Biblia tiene ciertas canalizaciones de seres por ahí no humanos, entidades no humanas. Entonces, ¿por qué he venido a preocupar esto? Porque miren, ellos, las entidades que se comunican con este medio le dicen que este planeta se llamaba Urantia, y ahora están empezando a surgir por todos lados cursos de urantiólogos, así como en este presente, todavía en un pasado, cursos bíblicos. Entonces, a cómo va la civilización, si estamos pensando, a los que estudiamos en esta parte de los extraterrestres, que el libro de Urantia es una especie de Biblia del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues es algo preocupante de alguna manera para tener en cuenta, porque estamos viendo que el sistema, en todo caso, el sistema de creencias de la humanidad, desde tiempos antiguos, está siendo controlado por entidades no humanas. Nos han impuesto que la Biblia, que el Corán, siempre una ristra de entidades no humanas, serafines, querubines, de entidades no humanas, de dioses, subdioses, X. Y son libros que se han tomado como parámetros para la vida de muchas personas. Entonces, estamos controlados, alguien nos está controlando, además, es lo que nos preocupa de alguna manera los que estudiamos todo esto del libro de Urantia. Ahora, volviendo a la parte que comentabas, en la parte del universo local, es donde se habla de la ciencia del sonido. Se especifica ahí que al hombre aún no se le ha permitido entrar a esa ciencia porque tiene fenómenos extraordinarios que se pueden usar tanto para bien como para mal. Se puede producir un arma de sonido que puede destruir cualquier cosa, desintegrar incluso cualquier cosa. Cualquier sonido que tenga una frecuencia vibratoria contraria a un objeto lo desintegra. Quizá fue lo que pasó allá en las murallas de Jericó, ¿verdad? Cuando las trompetas pitaron y que se cayeron las murallas de Jericó. Quizá por ahí alguien dio con la nota clave de las murallas. Obviamente, se desintegra eso, se anulan. Entonces, ahí manifiestan que el sonido puede producir, incluso curar las almas, despertarnos la conciencia. Quizá por ahí venga mucha de la censura del fenómeno extraterrestre porque hay entidades gubernamentales, secretas, no entiendo, interesadas en que la humanidad no despierte conciencia, que sigamos dormidos. Esa música puede despertar nuestras facultades
Sin embargo, también existen sonidos que pueden incluso enfermarnos, los infrasonidos, pueden incluso causarnos a la muerte, incluso, ciertos sonidos. Entonces, por ahí empieza ya ellos a darnos una entreparte, una entrever de esto nuevo que se avecina, la cuestión del sonido. Ya fue retomado, en realidad, lo que lo comentó el licenciado en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que por ahí a lo mejor lo tomaron de Stockhausen y Stockhausen de Urantia. Vean cómo están influyendo esos en la humanidad. Eso es de tomarse muy en cuenta ahora, esas cuestiones. Apenas la humanidad empieza a vislumbrar, ven ustedes por ahí que existen musicoterapia, sí, ya empiezan a dar con ciertas claves, ciertas músicas que producen relajación, que te pueden ayudar a curar ciertas cuestiones por ahí de asmas, de cuestiones ligeras, de si uno un poco deprimido, y más a fondo se puede llegar aún. Entonces esa es la cuestión del libro de Urantia, más o menos, pues es un tema de unos 2.000 páginas que pues estamos todavía tratando de estudiar y que al futuro se sigue tomando. Volvemos, los de los cursos de urantiólogos, ya casi los cursos de bibliólogos están quedando, es como rezagándose. Entonces, pues, si es una vida del futuro, están controlando nuestras cuestiones, nos dicen qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, nos van llevando de la mano como pues, si fuéramos si no un experimento de ellos, quizá una civilización que cuidan ellos, que nuestra cuestión evolutiva. Pues por ahí va la cuestión, ustedes tendrán la mejor duda, la mejor discernimiento, ustedes nos dirán, tendrán sus explicaciones, sus preguntas, nos pueden preguntar sus dudas también. Pero alguien decía, ¿qué nos puede decir al respecto? A ver. Acabas de mencionar una palabra que yo cuando la escribí, pues no le encontré razón de ser, pero ahorita me acabas de enseñar de qué se trata. Dijiste algo de morontial. Así es. Bueno, mira, en el documento 44, que son los artesanos celestiales, la palabra música aparece 12 veces. Ya sea que se refiera solamente a la palabra música, o sea, de materia, en cuestión individual, como asociada a otros aspectos. Encontramos lo que decíamos hace un rato con los griegos, en otro segmento, la música del espacio, así es. La música de los 7 niveles de asociación melódica, la apreciación de la música tanto física como espiritual. Por supuesto. Bueno, nosotros apreciamos la música física pues bailando, claro, cantando, pero hay quien la apreciamos de carácter espiritual. Espiritual, por supuesto. La música espiritual y morontial. Eso íbamos a ir. Espiritual y morontial, ahí está la palabra. Así es. Ahora, la palabra músicos aparece 7 veces. Aparece como músicos celestiales. También la palabra musical o musicales aparece en 10 ocasiones. Instrumentos musicales, gusto musical, monotonía musical, melodías musicales, sonidos musicales, instrumento musical, progreso musical, tendencias no musicales, notas musicales y algunos términos asociados al arte de la musa griega Euterpe, como armonía y ritmo sincopado. Y la síncopa, tanto en ritmo como en melodía y armonía, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con la música del género del jazz. Y bueno, en otros géneros, pero más en la síncopa es un idioma característico del jazz en sus diversas manifestaciones, como el bossa nova, el bebop, cuestiones de swing. Por eso hay música que se sienten identificadas las personas con ella desde la primera vez que las escuchan. Y me asombré mucho encontrar el término de la síncopa, que es un recurso musical empleado por quienes escriben música y por quienes interpretan música, y lo encontré en el libro de Urantia. Entonces, vamos a dar por concluido este tema y pues nuestro reconocimiento a nuestro músico veracruzano Lorenzo Barcelata, que su cascabel anda ya en las ondas, en los confines del universo, lanzadas en 1977. Y pues yo los invito a que sigamos escuchando música,
Si pueden, le consigan el libro de Urantia. Si también yo les sugiero que lo lean todo, pero yo me conformo con que lean el capítulo, lo que es el documento 44, que es el que abordamos en este programa, y aunque hay referencias de la música en otros, pero este es el específico de los artesanos celestiales, que son los artistas celestiales, y espero que disfruten esta lectura y que sigamos honrando a la Madre Tierra o a la Madre Urantia. Muchas gracias. Sí. De nada, amigos, pues ya bien, muy interesante lo que nos platica aquí el licenciado. Ya esto es un tema tan profundo que aquí nos podíamos pasar meses hablando del sonido y Urantia. Olvídense, el tema es muy profundo. Ustedes pueden tener preguntas, tener dudas, preguntarnos, y no se olviden, vamos a seguir platicando sobre temas de referencia, de renombre. Vamos a seguir con el licenciado Horacio Campos, vamos a seguir tratando más temas. Muchas gracias, estén muy bien, no se lo pierdan, y sigan con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos, pues como lo prometido, aquí tenemos la continuación con las informaciones que nos está dando el licenciado Horacio Campos, invitado de honor, súper especial. Ahora va a ser un tema fascinante que ha estado lleno de conjeturas, de conspiraciones, de censuras relacionadas con el fenómeno OVNI, la política. Vamos a hablar acerca de la cuestión de la ONU y John F. Kennedy y la cuestión de los extraterrestres. A ver, vamos, ¿cómo podemos entrar este tema tan fascinante y tan tremendo, licenciado? Sí, muchas gracias. Bueno, nuestro tema es la Organización de las Naciones Unidas y el fenómeno extraterrestre. Tengo el privilegio de haber estudiado la especialidad en Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues he comentado yo comenté en su momento la vinculación, la relación del tema extraterrestre con la máxima organización o la organización internacional más importante todavía, ¿verdad? Todavía de la humanidad. Y les redacté algunas notas, algunos pasajes, algunos párrafos para entender el porqué de la importancia de la Organización de Naciones Unidas en este fenómeno que a todos nos apasiona de alguna u otra forma, ya sea como observadores del cielo, como ufólogos, investigadores, como aficionados. A mí, su servidor, me interesan los aspectos de carácter jurídico, legal, lo que es la ciencia del derecho, las leyes, las reglas normativas, la normatividad aplicable eso es lo que a mí me interesa. Bueno, que les comparto con mucho gusto. Mire, la ONU es la mayor, de acuerdo a su naturaleza, su esencia, es la mayor organización internacional existente. Así es. Se define como una asociación global de gobiernos que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, ahorita en detrimento por el conflicto que existe en Medio Oriente y en Rusia y Ucrania. Bueno, el desarrollo económico social. Acá, bueno, hay cumbres económicas de manera frecuente, los asuntos humanitarios y un capítulo muy importante que se refiere a los derechos humanos, ¿sí? Bueno, ahorita los asuntos humanitarios, ahí está la cuestión de las personas en la Franja de Gaza, ahí de este conflicto israelí con los palestinos y la protección internacional de derechos humanos. Bueno, la ONU se funda el 24 de octubre de 1945 al concluir la Segunda Guerra Mundial, que tuvo conflicto armado, que tuvo verificativo entre 1939 y 1945. 39-45. Su carta fundacional se firma en San Francisco, California, por un número de 51 países
bueno, al fin de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente empezaron con 51 países y ahorita ya van como 180. Ah, pues qué bueno. Sí. Fue creciendo. Bueno, sí. De acuerdo a la estructura, los órganos principales de la ONU, pues es la Asamblea General, en los que los estados, cada uno tiene un voto, todos tienen la misma importancia, todos los estados, hay la igualdad jurídica de cada uno y todos y cada uno de los estados en la Asamblea General. Por eso cuando ahorita vamos a hacer comentarios de una propuesta que hizo el gobierno caribeño de Granada respecto de el fenómeno extraterrestre, hay quien soslayó esa propuesta, dicen, pues es Granada, sí, pero Granada, como el país más poderoso del mundo en su momento, tendría la misma jerarquía como miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así es. Entonces, tenemos también el Consejo de Seguridad, que está conformado por 5 potencias, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. El Consejo Económico y Social, la Secretaría General, que se encuentra representado por una persona física llamada Secretario General, que es la identificación institucional de la organización ante el mundo. El Secretario General, que actualmente es el señor Antonio Guterres, de nacionalidad portuguesa. También tenemos, el Consejo de Administración Fiduciaria, aunque realmente ya no existen, creo que ya las funciones ya no existen o son mínimas, y la Corte Internacional de Justicia, que no es idéntica o no es similar o análoga a la Corte Penal Internacional de Roma de 1988. Son 2 cuestiones diferentes. La Corte Internacional de Justicia tiene otro ámbito de validez, de jurisdicción, de aplicación de su competencia. No es idéntica a la Corte Penal Internacional, y otros organismos que no forman parte de los organismos principales, pero sí son indispensables porque allí están y tienen una función específica, pues pongamos por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que es antecedente de la ONU, incluso es antecedente data de la época de la Sociedad de Naciones, la famosa OIT. Y tenemos también la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Bueno, ¿cuáles son los propósitos de la ONU? Dentro de su carta fundacional, de la carta de esta organización, ahí tenemos los propósitos, que es mantener la paz y la seguridad internacionales, el respeto al principio de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional para la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario. Ya les comenté que la Asamblea General es el órgano principal plenario de la ONU, está integrado por todos y cada uno de los estados que conforman la propia institución mundial. La Asamblea General adopta decisiones y resoluciones. Son 2 aspectos que proceden de decisiones, ¿verdad? Lo que son decisiones y resoluciones, que son actos que proceden o tienen su origen en el ejercicio de las funciones de la propia Asamblea. Les comenté que el Secretario General es el máximo órgano administrativo de la organización y es nombrado por la propia Asamblea General. El Secretario General es la figura pública, les había dicho, de la ONU, y representa a la propia a la Secretaría General. Bueno, por favor, Tiberio, tú eres un conocedor de estos fenómenos extraterrestres. Les había yo comentado, su servidor, yo no soy ufólogo y no soy investigador de estos temas. A mí lo que a su servidor le llama la atención es la cuestión normativa, la cuestión de la ciencia del derecho, la aplicación de normas, reglas,
el enfoque jurídico que pueda ser aplicable al fenómeno extraterrestre. Por favor, ¿por qué no nos platicas algo que fue conocido en la década de los 70, a finales de los 70, referente a un secuestro? Le llaman abducción, como si fuera un término que denota mucho misterio o gran sapiencia. No, abducción procede de la palabra latina abductio, que es abductio, que significa separación, acción de abducir, acción de separar. Pues yo creo que cuando algún matrimonio, algún noviazgo se separan, dice, estamos abducidos. Sí, estamos separados. Bueno, lo dicen así con mucho garbo intelectual. Es una abducción, es un secuestro. Así es. Pero a veces nos complicamos mucho la vida con términos medios extraños. Bueno, por favor, platícanos de esa abducción, de ese secuestro que sufrió Javier Pérez de Cuéllar, ¿verdad? Así es. El centenario tuvo a bien tener un lapso de vida de 100 años, 1920-2020. Y antes de que nos comentes, les quiero decir que bueno, el secuestro fue en 1989. Pero el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la abducción de la siguiente manera. Es muy curioso, Dice que es el secuestro rapto realizado por extraterrestres. Así lo define la Real Academia de la Lengua Española. Así define la abducción. Y mi pregunta es, pues, ¿qué no existen los extraterrestres? Allí hay un reconocimiento tácito, intrínseco, de la Real Academia, la máxima autoridad de la lengua de habla española, y dice que es el secuestro rapto realizado por extraterrestres. Entonces, yo creo que alguno de esas eminencias de la lengua de Cervantes, pues le consta que ha habido secuestros, porque me está diciendo me afirma que es un secuestro realizado por extraterrestres. Bueno, ahí se los dejo de tarea a nuestros amigos de allá de Madrid, y que se sienten todas estas grandes celebridades y doctos en la lengua de Cervantes y de otros grandes escritores de nuestra lengua española o castellana, y que nos presente un extraterrestre. Bueno, por favor, dale, Tiberio, platícanos algo de este secuestro del señor Pérez de Cuéllar. Así es. Miren, pues así como lo está comentando el licenciado, ya dentro del estudio del fenómeno OVNI se habían tenido casos de lo que se llaman abducciones o secuestros por extraterrestres, como dice la Academia de Lengua Española, ¿verdad? Miren, aquel primer secuestro de la era oficial, porque se tienen ahí reportados otros de épocas bíblicas, digamos, el de la era oficial se dio ya en la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961, que fue del matrimonio Gil, Betty Barney Gil. Es todo un acontecimiento. Hay todo un libro que habla sobre el tema, que se llama El viaje interrumpido, Gordon Fuller. Ahí manifiesta, todas las características que la secuencia en la que se da este secuestro. ¿A qué va esto? A que voy a que los que son escépticos del fenómeno OVNI habían tomado esto como campana, como banderita, decir, mira, los extraterrestres se quieren dar a conocer. Bueno, ¿y por qué abducen a pura gente que no tiene representatividad contra la humanidad? Secuestran aquí a un campesino que tienen contacto aquí en México con una sirvienta, la señora María Cristina Leguízamo, en 1965, y le dicen que dé a conocer a la humanidad la presencia de los extraterrestres. Eso era una de la bandera que tomaban los escépticos, de que no abducen a nadie que tenga representatividad, y no abducen a puras personas que no son representativos a nivel mundial. Pues ya vemos que no. Ahora han secuestrado, han abducido a un personaje de representatividad mundial. Ya el licenciado Horacio nos ha estado dando la capacidad de representación jurídica que tiene la ONU, sí, claro, a nivel mundial, ya más de 100 países a la fecha.
Pues miren, él nos narra. El Javier Pérez de Cuéllar fue en 1989, era director de la ONU, dijeron, secretario general de la ONU. Entonces él nos cuenta de su abducción, de su secuestro. Los mismos pasos de los abducidos, de otros tipos de abducciones. Parece que se dan bajo ciertas secuencias que se vuelven a repetir. Él dice que estaba muy tranquilo, de repente se sintió una especie de luz, él no sabe definir muy bien si el secuestro fue físico o sea, una cuestión muy vívida, aunque él dice que es completamente físico, una especie de rayo de luz lo envuelve. Y de repente se encuentra en lo que es una especie de nave, lo narra él. Estos seres le empiezan a decir que, dada su condición de secretario general de las Naciones Unidas, tenían ellos que dar un mensaje, digamos, advertencia más que nada, diría yo, a la humanidad. Y le empiezan a pasar una pantalla. Esto también se repite mucho con los contactados, les llamaba Auritoro, ahorita Juanito Juan, sale incluso en el libro de Loxa Rampa del Ermitaño. Le pasan una especie de cámara de pantalla donde le pasan una representación donde está la humanidad como en guerra. Digamos que venía, si seguíamos nosotros con nuestro comportamiento bélico, materialista, vendría para la humanidad pues hechos muy feos, extraordinariamente feos, y se los mostraban ahí, gente sufriendo, gente quemada, y que ese mensaje tenía que darlos para la humanidad. Estos mensajes se repiten en muchas cuestiones de abducción. Son mensajes de tipo apocalípticos, advertencias que nos dan ellos a la humanidad. Él me comenta que pues, él decía que pues, ¿por qué no? Él, bueno, sí era secretario de las Naciones Unidas, pero ¿por qué no se aparecen pues mejor a ustedes se dan a conocer a la gente así como tal? Y dice, parece ser ¿no?, que hay una especie de confederación, digamos, ya hablando de derecho interplanetario que ellos tienen, de que no pueden intervenir en una civilización así tan abiertamente que está en proceso evolutivo. Que si se hacen presentes así como, hola, ¿qué tal? Nuestro proceso evolutivo de la humanidad se caería y nos haríamos únicamente atenidos a ellos. Entonces, respetaban una especie como de libre albedrío. Entonces pues, le dan a conocer esta Color de Melo, lo regresan obviamente sano y salvo, y él da a conocer esto, sospechosamente esta noticia que debe decir, pero pues noticia de primeras planas, de trascendencia, y estar repitiendo y estar filosofando de lo que le pasó a este personaje. No trascendió. Sí salió en los titulares de la época, pero no trascendió como debe haber trascendido. O sea, el mismo Color de Melo quiere decir, digo, Javier Pérez de Cuéllar manifiesta que él sintió una especie como de censura a algún nivel. Él que dio a conocer todo eso, sintió realmente que tenían razón las entidades estas no humanas, extraterrestres, de lo que le estaban representando. Entonces es lo que puedo ahorita decir de ese secuestro, el mensaje de advertencia que nos dan y que seguimos nosotros, pues vemos ahorita cómo está la humanidad, a guerras por aquí, guerras por acá, hambre, materialismo, y bueno, parece ser que sí nos estamos encaminando a lo que nos están advirtiendo, desgraciadamente. Pues efectivamente, mire, para cerrar sección dedicada a Naciones Unidas, les quiero compartir una definición que encontré sobre lo que es un ovni. Lo encuentro en la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas. Es una obra que en su momento fue considerada la Biblia de los internacionalistas de todos los países del mundo. Es esta obra, que es una obra extremadamente extensa, es un tabique el libro. Yo tengo la fortuna de tener el libro. Es la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas de un polaco, un internacionalista polaco de nombre Edmund Jan Osmansik. En México fue editado por el Fondo de Cultura Económica en el año de 1976 y en la página 1094, en la voz número 3968, tomando en consideración el libro UFOs, a científica debate. Dice ovnis, un debate científico.
editado y de la autoría de nada menos que por Carl Sagan, por Thornton Page, y editado por la Universidad de Cornell, otra universidad muy famosa, la Universidad de Cornell, que publica obras que tienen que ver con el fenómeno extraterrestre, y parece que muchas autoridades universitarias de este país no quieren aceptar esta realidad. No es queja, es reconocimiento. Bueno, esa definición la saca de la página 341 de la obra de Carl Sagan de 1972. Estamos hablando de hace 52 años. Así es, ya medio siglo. Sí, bueno, él dice que el UFO o UFO es la abreviatura americana de Unidentified Flying Object, traducido como objeto volante no identificado. Término internacional empleado. Fíjense qué importante lo que dice este hombre. ¿Y cómo pensaba Carl Sagan? Es lo que me llama la atención. El famoso Carl Sagan, con el autor del libro Cosmos, y que disfrutamos del programa en la época de los 80, en nuestra adolescencia. Así es. Bueno, sí. Fíjense, yo quiero hacer énfasis en cómo Carl Sagan, fíjense cómo la política belicista, cómo permeó el intelecto de este científico del cosmos. Miren qué complicado. Dice, objeto volante no identificado, término internacional empleado en la defensa antiaérea. Sí, no, sí, claro. O sea, dice, vamos a defendernos, vamos a rechazarlos. Bueno, ¿qué vienen en son de guerra? Él habla de una defensa antiaérea, la política belicista ante todo, ¿eh? Sí. Dice, introducido también en la prensa angloamericana para los llamados platillos volantes. A mí lo que destaco y hago énfasis, reitero, que él dice en la defensa antiaérea. Eso sabe usted, pero... Mi pregunta es, ¿él fue testigo de algún ataque? Así es. ¿Él sabía que iban a atacar? ¿O qué temor tenía que lo motivó a hacer esta afirmación de una defensa antiaérea? Pues busquen el libro de Carl Sagan, y para cerrar esta sección de Naciones Unidas, hago referencia a una propuesta de Eric Gairy, o Eric Matthew Gairy, 1922-1997, que fue el primer ministro de Grenada, político sindicalista y primer ministro de Grenada, ¿verdad? Durante febrero del 74 al 13 de marzo del 79, cuando fue derrocado. Así es. Encontré lastimosamente, un comentario en Wikipedia que le resta importancia al papel que jugó el ministro Gairy en el reconocimiento del fenómeno extraterrestre en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Les comento lo siguiente. Wikipedia, yo no sé quién es el autor intelectual del texto que aparece en Wikipedia, pero por favor que no se me aparezca, porque le voy a dar por lo menos un pellizco en una de sus mejillas. Dice él que los comentarios públicos sobre la existencia de los ovnis que lo volvieron a Gairy objeto de burlas internacionales. Pues si así fue, no me parece justo que se exprese de esa manera ante quien ya no puede defenderse. Debemos reconocer a Gairy
como un pionero y fue un valiente en la propuesta al seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un departamento, una instancia orgánica que reconociera e investigara y publicara los resultados obtenidos, así como exigir y colaborar con los estados en la investigación y en el acopio de archivos relacionados con fenómenos específicamente extraterrestres, pero específicamente él habla de ovnis. Quiero mostrarles en este momento lo que es el texto de las dos resoluciones que determinó en su momento, ¿verdad?, Naciones Unidas. Bueno, una resolución es una medida adoptada generalmente en foros de discusión o en cuestiones temáticas. La cuestión temática era el fenómeno extraterrestre, los ovnis, ellos le llamaban ovnis. Y era un foro de discusión, o sea que hubo debates, hubo pros y contras, hubo posturas. Bueno, me imagino que así como existen posturas en nuestro Congreso Federal, pues también en el seno de Naciones Unidas debió haber ocurrido algo semejante. Bueno, y las decisiones son medidas sobre cuestiones de procedimiento. Entonces, las dos propuestas de Gehry recayeron en dos resoluciones. Esto es, que hubo foros de discusión, por ende hubo debates y hubo pues un tema en el cual discutieron, que son los ovnis. Muy bien, entonces les voy a mostrar lo que son los textos de las dos asambleas. Y tú recuerdas aquella primer Congreso Internacional en Acapulco. Así es. ¿Me puedes comentar un poquito de eso? Así es. A ver, por favor. Sí, ese primer gran Congreso Internacional se da en Acapulco en 1977. Acudieron a él las mayores estrellas de la ufología del momento. Fue incluso Don Alequeyo, fue el contactado Pedro Romaniuk. De aquí de México, obviamente, fue el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz. Fueron Jacques Vallée, el francés Jacques Vallée. Estuvo ahí Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología y creador del primer tipo, del segundo tipo, del contacto extraterrestre. Segundo, el primer es Hynek. Por ahí fue una constelación de estrellas en parte de la ufología. Estuvo incluso Salvador Freixedo. Fue todo un evento, precisamente, que volvemos a lo mismo, estando en las Naciones Unidas de por medio, todo lo que se habló ahí, no hubo una trascendencia como la que esperaban las estrellas. Se esperaba que pues ahí se estaba plasmando lo máximo que se sabía en ese momento de la humanidad sobre el fenómeno ovni. Pues ya se enfrentaron a la misma censura que se habían enfrentado los investigadores norteamericanos allá en los Estados Unidos, a callar todo, de verlo todo con cierta risita sarcástica, ese tipo de cuestiones. Sí, fue todo una cuestión desgraciadamente. Pues quiero compartirles el gusto como mexicano. En mi juventud recuerdo perfectamente el Congreso de Acapulco. Yo le pedí a mi papá que nos llevara al Congreso, pero pues no hubo ni tiempo ni los recursos, pero estábamos pendientes del Congreso en Acapulco. Bueno, de ese Congreso en Acapulco surge la idea de Gehry de proponer, él dice, el establecimiento de un organismo o un departamento de las Naciones Unidas, dice, encargado de realizar y coordinar investigaciones sobre los objetos voladores no identificados y los fenómenos conexos y de difundir los resultados obtenidos. Es la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas identificada con las siglas siguientes: A/32/430 del 9 de diciembre de 1977. Así es. Pues yo veo el texto y pues de una manera, digamos, muy positiva, o de una manera incluso hasta ilusa,
pues ninguna malicia. Él le dice, Naciones Unidas pide, exige y coordina a los estados para que nos proporcionen información, para que tengamos la información de esos estados que han recabado información y que nos brinden sus avances en estos temas, en estas materias, que nos den la información. Pues no lo sé si a la fecha lo hayan hecho, porque si bien es un organismo político, pues yo no creo que China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hayan aceptado entregar ni una cuarta hoja con un dato sobre algo que haya caído en su territorio. Bueno, esta es la primera resolución. Muchos medios hablan de la primera resolución, pero les traje la segunda también. La segunda resolución es del 16 de diciembre de 1978. Está escrita en español y aquí viene la foto de, aquí trae el logotipo de la Organización de Naciones Unidas. La segunda resolución desconoce algunos aspectos de la primera y replantea algunas cuestiones que están allí, están aquí, ¿sí? Bueno, esta resolución es la A/33/512 del 16 de diciembre de 1978. Casi un año después, o sea, unos días más, un año después en una resolución. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, de 1978 al año pasado o a este año, se reactivó estas resoluciones, se reactivaron por una propuesta de un estado muy pequeñito de Europa, llamado San Marino, y por la igualdad de todos los estados en la Asamblea General, le tomaron la seriedad que prevalece en este organismo, en esa organización internacional de Naciones Unidas, y reactivaron el organismo Departamento de Naciones Unidas de realizar y coordinar las investigaciones sobre los objetos voladores no identificados en los fenómenos conexos y difundir los resultados obtenidos. ¿Qué pasó de 1978 a hace un año? ¿Qué resultados se obtuvieron? Allí está un tema de tesis para los que estudian Derecho Internacional, Ciencias Políticas, los que estudian diplomacia, que les gustan estas cuestiones, quienes se dicen o afirman ser ufólogos. Aquí hay material de mucho estudio. Con todo respeto, ya dejen a un lado los Roswell, ya dejen sus áreas 51, los temas de KGM y allá que cayó allá, ya son temas que ya están muy conocidos. Agotados. Ya están agotados, ya miren, ya no pueden estos temas, un análisis párrafo por párrafo, conocer los debates, cómo estaba conformada la Comisión de Asuntos del Espacio Exterior, que son los que tienen que ver con este tema. En próximos días voy a hacer unas propuestas al nivel Naciones Unidas para modificar todo esto, señores. Los haré de su conocimiento. Invitaré a Mario, a Tiberio, a ser testigos presenciales cuando yo entregue esto a las autoridades correspondientes. Completamente de acuerdo. En este momento concluimos lo que es mi participación en Naciones Unidas, y en una próxima emisión hablaré de manera detenida, pormenorizada, punto por punto, de estas dos resoluciones. Y parece increíble, pero estos documentos no se encuentran en libros de derecho internacional.
Modesto Seara Vázquez, en su libro Política, Derecho y Política en el Espacio Exterior, hace referencia a una de ellas. Pero en este mismo libro dice: de la desilusión que me ha generado el fenómeno extraterrestre y su vínculo con el aspecto jurídico, ya no voy a escribir más. Y ya no escribió más. Fue como una despedida. Y en su momento voy a exponerles lo que es todo el contenido de la tesis doctoral de Modesto Seara Vázquez, que es algo que debemos conocer porque es de una riqueza jurídica, sociológica, intelectual de primer nivel, y que se merecen todas y cada uno de los mexicanos. Yo con todo gusto se los voy a compartir. Seguimos en contacto y estoy para servirles. Muchas gracias por su tiempo, su atención y su paciencia. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en contacto y muy agradecidos con todas las primicias que nos está comentando aquí el licenciado Horacio Campos. Es de relevante esto que nos dice la nueva apertura de San Marino, ¿verdad? Ante las Naciones Unidas, quizá influenciada por la apertura ahora en Estados Unidos, donde ya algunos militares empezaron a hablar, las audiencias con Elizondo, que hubo hace unos días, y al Pentágono no le quedó más que admitir, sí, que sí han visto cosas, objetos allá. Sí. Todavía no admiten el origen extraterrestre, pero ya están admitiendo que sí, sí hemos visto cosas, ya admitieron algo, ¿verdad? Y vemos esto que pues se enfrentaba a toda la censura que existe. Se dice que de Gehry, una de las consecuencias de su derrocamiento fue precisamente el hablar. Claro. Ahora, en otro segmento nos va a hablar del caso Kennedy. Ahora pues, ayer se cumple otro aniversario de aquel lejano 1963. Se dice que iba a dar un discurso sobre el tema y que fue también de cuestión de su asesinato. Aunque también se dice por ahí que fue el fracaso en Bahía de Cochinos, el mal trato que tuvieron con Nikita Khrushchev y que se mantuvo en secreto el que quitaran ellos sus misiles en Turquía. Pero bueno, muchas gracias. A ver, para cerrar, estamos con ustedes. Bueno, después de esto de Naciones Unidas, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Invíteme y vamos a Naciones Unidas a un cacerolazo para que saquemos información. Y sacamos pasaporte y visas. Y ahí, por favor, me ayudan con el pasaje y con todo gusto yo serviré de guía de turistas allá en el foro de Naciones Unidas. Disculpen las bromas, sí, pero también el fenómeno extraterrestre hay que verlo con humor. Por supuesto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.